Pues buenas noches, hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están pues hoy conectados en esta clase, en este estudio de el libro de Primero de Samuel. Que Dios les guarde, les bendiga y esperamos poder ser como siempre, ¿verdad? Favorecidos y alimentados con la bendita palabra de Dios en esta noche. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar, hermanos, poniéndonos en las manos del Señor. Hermano Cruz, por favor. Sí. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Te pido que ella sea para nosotros la que refresque nuestro ser, Señor, sea un bálsamo para nuestros dolores, Señor, y igual sea ayuda para nuestros problemas, Señor. Que tú uses la vida de hermano que lo va a compartir esta noche, Señor, y que, Señor, nos enseñe de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que podemos también someternos a ella, Señor. Háblanos a través de ella, Señor, y, Señor, que igual pongas un corazón dispuesto para estar atentos a tu voz, Señor. Quites todo obstáculo como pensamientos incorrectos, Señor, a juego cansancio, Señor, preocupaciones, Señor, y que podamos estar atentos a ella, Señor, y que podamos salir edificados esta noche, Señor. Te lo queremos pedir, el hogar, Señor. Igual te pedimos a aquellos hermanos que se van a conectar, Señor, que tú igual les das, tengan ese privilegio de hacerlo, Señor, y que no quites ese deseo de su corazón, Señor. Y también aquellos que no se van a conectar, Señor, que tú también, Señor, puedas hablar en su vida y ellos tengan esa necesidad de también, Señor, poder estar conectados en las siguientes semanas, Señor. Te lo queremos pedir en lugar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bien, pues les invito, hermanos, vamos a la palabra de Dios, si fueran tan amables. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Primero de Samuel. Primero de Samuel. Capítulo 5. Son únicamente 12 versículos, hermanos, que tenemos en este momento para lectura. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos, si fueras tan amable, hermano, de guiarnos en esta lectura, por favor. Sí, hermanos, le voy a dar lectura, les pido que me sigan con su vista. Primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 12, dice la palabra de Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel?
Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: Enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Amén. Gracias, hermano. Gracias por la bendita palabra del Señor. Y vamos a iniciar, hermano, recordando un poco. Hacemos la conexión eh, relacionada con el capítulo anterior que vimos la semana pasada. Israel, por consecuencia propia, había sido derrotada, había sido avasallada por un pueblo vecino, el pueblo de los filisteos, así se les llamaba, donde Gaza era su capital. Entendemos esta parte de la historia final, diríamos nosotros, de los jueces, ya en el libro de Samuel, como parte de las consecuencias naturales de un pueblo elegido por Dios, sí, un pueblo establecido mediante una ley dada por Dios, que había sido ignorada, que había sido menospreciada, que había sido olvidada. A través de Samuel podemos ver cómo Dios comienza a hacer ese proceso de acercamiento y de restauración de lo que Dios quería realizar o hacer en favor del pueblo de Israel. Sin embargo, esta narrativa podemos ver realmente las consecuencias de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vimos que Israel no consultó a Dios, hizo las cosas en base a sus impulsos, en base a su ignorancia y, por supuesto, haciendo a un lado o teniendo en poco, diríamos nosotros, los mandamientos establecidos por Dios. Recordaban algunas cosas, pero algunas de ellas las hacían realmente en base a su propia conciencia y a lo que ellos decidían y no lo que Dios decía. Básicamente este era el error, el pecado de Israel contra Dios, que les llevó, hermanos, a vivir momentos en los cuales tenían que ser subyugados a veces por los amalecitas, a veces por los madianitas, a veces en este caso, por los filisteos. Sin lugar a dudas, era parte de lo que ellos mismos habían sembrado. Sabemos que el pueblo filisteo era un pueblo vecino, grande, numeroso, militar, pero también era impío e idólatra. Esta característica hacía que la victoria que tuvieron que tuvieron hacia los israelitas, fuera muy significativa. Entendemos que durante el combate se dieron cuenta que sí podían hacer frente a Israel, porque inicialmente cuando ellos supieron que el arca de la alianza había sido llevada por el pueblo de Israel para que estuviera ahí en el momento en el cual se estableciera la confrontación, ellos temieron,
Ellos temieron, sin embargo, siguieron adelante diciendo, sean hombres. Se arengaron a través de esta situación y enfrentaron a los israelitas, y esta victoria, sin lugar a dudas, la atribuyeron a su dios Dagón. Y de aquí, hermanos, surgen algunos pensamientos en esta historia. En primer lugar, el primer pensamiento que me viene a la mente de este estudio se da en los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos dicen lo siguiente: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, es decir, una de las ciudades ahí cercanas que tenían, que colindaba con Israel. Versículo 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón, y la pusieron, dice aquí, que la pusieron junto a Dagón. En primer lugar, hermanos, no todo éxito o toda derrota proviene de Dios. ¿Sí? No todo éxito o toda derrota proviene de Dios. Hermanos, también Satanás provee un éxito engañoso o prosperidad para desviar el corazón del ser humano. ¿No es así? Sabemos que Dios lo permite. ¿Para qué? Para probar la fe de los suyos. El pueblo de Israel había hecho las cosas definitivamente mal. La Biblia dice en el capítulo anterior que la gloria de Dios fue traspasada con la captura del arca. El término hebreo es Icabod, que fue emitido, exhalado en el final de la vida de aquella nuera de Elí, al dar a luz y al saber que todo eso había sido provocado precisamente por la derrota de el pueblo de Israel, y que el símbolo más poderoso e importante para Israel fue tomado por un pueblo impío y pecador. Era toda una gran tragedia en Israel, pero provocada por ellos mismos, hermanos, provocada por la ignorancia, provocada por la maldad y por la imprudencia de un pueblo que se decía ser el pueblo de Dios, pero no hacía lo que Dios estaba demandando. Una triste realidad y una penosa tragedia lo que estaba pasando. Fue traspasada la gloria de Dios. Los filisteos, por lo tanto, se sintieron, ¿cómo creen ustedes que se hayan sentido? Se sintieron grandes, se sintieron poderosos al haber derrotado, al haber destruido y saqueado al pueblo de Israel, despojándolos del arca de la alianza que representaba la presencia de Dios en su comunidad. Sin duda podemos nosotros imaginarnos cómo se pudieron burlar los filisteos de que el Dios de Israel no los había podido ayudar. Ellos no sabían que Israel había hecho las cosas mal. Ellos no sabían ni les interesaba que Israel había tenido en poco la palabra de Dios. Ellos lo único que supieron es que aquella arca que ellos llevaron no los ayudó. ¿Qué podemos pensar de esto? Muchos hermanos hoy blasfeman el nombre de Dios por el pobre testimonio carnal que reflejan los creyentes. Se dicen cristianos, que asisten a una iglesia, pero sin lugar a dudas, como decía el mismo Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos completamente, ¿verdad?, de Él. Y así era el Israel de aquellos tiempos. Pensaba que estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, en esa ignorancia, en ese fanatismo religioso que ya se había formado en el pueblo de Israel. Pensaron que solamente el arca como un objeto
podía llevarlos a la victoria, podía llevarlos al éxito, solamente por llevar esto, pero Dios no estaba ahí, porque conocía los corazones, porque conocía realmente cuál era la forma y la vida o el estilo de vida del mismo pueblo de Israel corrompido y pecador que estaba ahí, presente en ese momento de derrota. Dios, hermanos, no se agrada de un pueblo desobediente y carnal. Pero sigamos adelante. Versículo 3. De los versículos 3 al 5 dice lo siguiente. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí, Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Bueno, Dios sigue siendo Dios en cualquier lado, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier calamidad que pueda existir dentro de este mundo en el cual vivimos. Dios sigue siendo Dios. Aunque muchos atribuyan sus victorias a sus dioses. Aunque usted y yo sabemos que hay éxito en el mundo, este éxito es efímero. Así se sentían los filisteos. Ellos se sentían cuando llevaron el arca y la pusieron, imagínense, en ese templo. Dijeron, vamos a poner aquí el arca, ¿sí? Representando como su victoria y diciendo, para que Dagón se goce de esto que nosotros lo estamos entregando como si fuera una ofrenda. ¿Sí? Era su éxito. Los filisteos regresaron eufóricos a su territorio creyendo que su dios Dagón les había dado la victoria. Esto hizo, imagínense, que su idolatría se potencializara, creyendo que su Dios había hecho el milagro de derrotar no solo a Israel, sino, imagínense, al Dios mismo de Israel. Así lo estaban ellos considerando. Hoy en día muchas personas se ufanan de sus dioses, se ufanan de muchas cosas alrededor de lo que ellos pueden vivir dentro de su fanatismo religioso. Entendemos que hay muchas cosas dentro de la naturaleza humana para crear dioses. Hermanos, uno de los dioses que el mundo hoy exalta es el hombre mismo. El escuchar siempre al oído, eres lo máximo, es parte de las frases que hoy se utilizan y corren dentro de lo que vienen siendo las redes sociales también. Personas como líderes de opinión, los escuchamos en sus mensajes diciendo todo lo que te propongas lo puedes alcanzar porque eres grande, porque eres capaz, porque no necesitas de los demás ni de Dios. Y aquí es donde se origina, hermanos, ese pensamiento diabólico llamado pensamiento humanista. Así es, así se origina. Otros pensamientos son, diríamos nosotros, aquellos que hablan acerca de que Dios es un mito,
provocado por el fanatismo y la ignorancia religiosa. Cree en ti mismo y con eso basta. De aquí se origina también, hermanos, el pensamiento ateo. ¿Sí? Dios es un mito y es provocado por el fanatismo, por la ignorancia religiosa. Cree en ti mismo, con eso basta. No hay Dios, ¿se acuerdan? Lo que dice la Biblia, no hay Dios, dice el necio en su corazón. El Salmo 14 y el Salmo 53 nos hablan mucho acerca de cómo es el corazón del hombre sin Cristo. Y es algo, hermanos, que hoy en día la gente, así es, se ufana, mencionando que con lo que uno es, con eso basta para poder existir. Total engaño, total mentira del enemigo, haciendo que la gente se ensalce a sí mismo, manifestando ese tipo de Dios, viendo hacia él mismo. ¿Qué poder decir, hermanos, de aquellos que dicen, no, todo es Dios, todos somos dioses porque provenimos de Dios? También los animales, también en la naturaleza, todo es Dios. De aquí proviene, ustedes saben, el pensamiento panteísta, que ha sido también promulgado, hablado, estimulado, para que más personas puedan tener ese pensamiento. Nosotros entendemos que el hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza. Una cosa es que nosotros tengamos, hermanos, la semejanza a Dios, pero otra cosa muy distinta es que nosotros seamos igual a Dios. No hay duda que todo esto proviene de una mente que siempre ha querido ser igual a Dios. ¿No es así? El diablo ha querido ser igual a Dios. Recordemos tan solo ahí en Isaías 14, cuando dice la Biblia, tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo más alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Así decía, hermanos, Lucero, hijo de la mañana, y seré semejante al Altísimo. Mas fue derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, de la misma manera, Dios tuvo que humillar al dios Dagón. ¿No es así? ¿Cómo? Tirándolo cada vez que lo incorporaban. Una y otra vez incorporaron la estatua de Dagón y se caía en forma reverencial hacia el arca, señalando quién era superior. Hasta llegó a romperse. ¿Dónde estaba su poder? ¿Dónde estaba su gloria? ¿Dónde estaba su superioridad? Son cosas que a veces el mundo no comprende y no entiende porque no conoce al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero que el mismo pueblo de Israel estaba menospreciando. Qué triste, pero así también vive hoy la humanidad. Sigamos adelante, hermanos. Versículo 6. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el versículo 6? Dice lo siguiente: y se agravó la mano de Jehová, interesante, sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo el territorio. ¿Quién era superior, hermanos? ¿Dagón? ¿Su gloria? ¿Su templo? ¿Y todo lo que habían construido alrededor de esa estatua? De madera, porque hasta se rompió. Solo quedó el tronco. Quedaron vestigios de dioses hechos por manos humanas. ¿No es así? Hermanos, sabemos y entendemos que Dios es y será siempre superior a Satanás.
Esto nos hace recordar, hermanos, una porción de la Biblia. Si gustan acompañarme, hablando de Jesucristo ahí en Colosenses, como lo describe el apóstol Pablo. Libro de Colosenses o epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y escuchen lo que dice a partir de los versículos 15 en adelante. Dice lo siguiente: Él es la imagen, hablando y refiriéndose por supuesto a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice aquí, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, este tan solo es un pequeño botón de muestra de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de la superioridad. Por eso también el mismo apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, o el Verbo encarnado, también en Filipenses capítulo 2, de los versículos 10, 11, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sin lugar a dudas, hermanos, no hay nadie superior a nuestro Dios. Aquí lo estaba demostrando en este caso. ¿Sí? Finalmente el bien tendrá que prevalecer contra el mal. No hay poder sobre el universo que se compare al poder de Dios. Aunque Satanás sea poderoso, hermanos, no es el todopoderoso. Los demonios se humillaban ante el poder de Cristo, ¿no es así? Sin embargo, hay muchos que han preferido tener el poder, la influencia, la fama, el dinero que Satanás ofrece para terminar su vida finalmente vacía, fracasada, destruida y sin propósito. Hermanos, el hombre prefiere la brujería, la suerte, la adoración a la muerte, el ocultismo, la santería, las invocaciones a los muertos, los amarres, la parapsicología, etcétera. Todo esto sigue siendo en el corazón del ser humano una constante, ¿sí? Una constante en nuestra sociedad para lograr ese bienestar engañoso que al final de cuentas lo va a destruir. Y hermanos, así fue para con los filisteos. Sí, lograron una gran victoria para con el pueblo de Israel, pero Dios les dio y les proporcionó, diríamos nosotros, una enorme derrota, dando bajas en mortandad a pueblos propios de los filisteos. ¿Qué cosa? Al final de cuentas, lo que entendemos, hermanos, de esta lección es que Dios da el pago tarde o temprano. Leamos los últimos versículos del 7 en adelante. Regresemos, por favor, allá primero de Samuel 5. 7 dice: y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué fue lo que sucedió con Asdod? Que ya no veía lo duro, sino lo tupido, diríamos nosotros. Por lo tanto, versículo 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios?
Primero la querían tener como su trofeo, ¿no es así? Ahora ya no la aguantaban. Dice, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pues pásese el arca de Dios de Israel ahora a Gad, que era otra población, otro pueblo filisteo. Y pasaron el arca allá, el arca del Dios de Israel. 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová, ¿qué pasó? Estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores, dice aquí. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, ¿qué pasó? Ya tampoco la quisieron en Asdod ni en Gad, y pasaron a Ecrón. Pues los ecronitas, dice aquí, dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había, dice aquí, consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían, dice aquí, eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Hermanos, llegó la calamidad al pueblo filisteo de una manera impresionante. Dios, hermanos, se encargó de todo, al final de cuentas, de tal manera que ya no sabían cómo deshacerse del arca del pacto. Todo esto les había traído enormes desgracias de salud y de destrucción o grande mortandad. Dios dio el pago, hermanos, a este pueblo idólatra y pecador. Y su Dios finalmente no fue capaz de salvarles de los juicios divinos a través de la peste de tumores que estuvieron aquejando a las diferentes ciudades donde estuvo el arca, que significaba y simbolizaba la presencia de Dios, pero era una presencia de Dios, por supuesto, no grata. Dios no se agrada, hermanos, del pecado, razón por la cual los filisteos lo pagaron. Así fue este momento final en esta triste historia, diríamos nosotros, de calamidad en el pueblo filisteo, pero también, hermanos, tristemente, del pueblo de Israel. Gracias, hermanos, por escuchar esta historia, pero sin duda de grandes enseñanzas que el Señor, pues primeramente, me ha dado a mí y que he querido, hermanos, de alguna manera, sí, a lo mejor resumida, compartir con ustedes para que en su momento usted pueda seguir leyendo y escarbando mucho más acerca de lo que representa realmente, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios no es un muñeco, Dios no es una estatua, Dios no es una imagen. Dios es un Dios real, vivo y poderoso, que está, hermanos, dispuesto a que nosotros con corazón arrepentido nos apeguemos a Él y no suframos las consecuencias de nuestro alejamiento. Que Dios les bendiga, hermanos, y les escucho ahora a ustedes. Bueno, Adelante, hermano. sí, hermano, pues yo quisiera comentar respecto a esta lectura que efectivamente, bueno, a mí lo que me deja es que pues verdaderamente Dios es un Dios vivo, es un Dios real y sobre todo que el, el ver o aprender, saber que Dios no es una lámpara de Aladino que podamos nosotros usar a nuestra conveniencia, a nuestro favor cuando lo queremos así. Con Dios no podemos hacer trueques, no lo podemos chantajear, no podemos usar a Dios. Dios es el que nos va a usar y Él va a usar cualquier circunstancia
ya sea de victoria o de derrota, para trabajar con nosotros y para hacernos ver esa parte y entender que no podemos nosotros estar pues jugando con él, hermano, sino darle todo el respeto, toda la honra que se merece y pues a veces es difícil y cuesta poder comprender a Dios de esa manera, ¿no? Yo creo que tradicionalmente pues viene uno arrastrando esas creencias erróneas de creer que pues a Dios lo puedes usar o le puedes exigir o hasta chantajearlo de alguna manera o ofreciéndole trueques para obtener algo que quieres que él haga a tu favor, ¿no? Y sabemos que pues Dios no cumple caprichos, hermano. Yo creo que sus tiempos de Dios son perfectos y como aquí en la lectura lo demuestra, o sea, él va a hacer las cosas a como, ahora sí que como mejor son o mejor sean para uno, aunque tal vez a nosotros nos parezcan diferentes en el momento, ¿no? Pero pues Dios es el que está detrás de todas las cosas, entonces pues no nos queda otra más que someternos y sujetarnos a Dios. Amén, hermano. Bien dicho. Gracias por tu aportación. Alguien más, hermanos. Adelante. Bueno, ahí en Romanos 2 dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, y para Dios dice que no hay acepción de personas. Entonces Dios trata con aquellos que blasfeman el nombre de Dios, y por aquellos por causa blasfeman el nombre de Dios, en caso de los filisteos y en caso del pueblo de Israel. Entonces Dios con los dos trató, como con los hijos de Eli y con Eli, así como con los filisteos, ¿no? Dice ahí en Job 4, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿quién? Entonces eso los tiene que hacer temblar ante la presencia de Dios. ¿No? A veces, no tenemos que olvidar que Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, que sabe que todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve, Él sabe nuestros pensamientos, nuestro andar. Entonces, tenemos que temer a Dios, cómo nos conducimos, ¿sí? Cómo usamos el nombre de Dios ante los demás. Entonces, eso lo tiene que hacer temblar, ¿no? Pero por supuesto que sí, hermano. Tienes toda la razón. Debemos de temerle a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio Sí. ha llegado, ¿verdad? Es importante considerar esto. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, hermano Fer, y después mi hermano Marcos. Adelante, hermano Fer y mi hermano Marcos. Bueno, aquí estamos viendo que los filisteos tuvieron temor de la situación que estaba pasando con su Dios, con Dagón, porque cómo Dios tenía más poder que Dagón y cómo se cayó y se partió ese ídolo. Y ahí los filisteos tuvieron temor y vieron que el arca del pacto tenía poder, ¿sí? Y por eso ellos mejor quisieron deshacerse de él, pasarlo a diferentes lugares de sus mismas, de los filisteos, porque realmente sí le vieron que el arca de pacto tenía poder. Y pues mejor ellos querían mejor irla dejando. Y pues muchos vieron esa situación. Sabemos que Dios es el único que debemos adorar, no adorar como ellos lo hacían a su forma de ser, a engaños y mentiras. Y pues el poder ahí se vio en el Dios que vive y siempre está vivo. Amén. Gracias, hermano Fer. Gracias. Adelante, hermano Marcos. Sí, hermano, pues nada más comentar algunas cosas. Bueno, yo veo aquí, como mencionaste, ¿verdad? El capítulo anterior,
del verso 12 al final, nosotros podemos ver que cuando los hijos de Dios se apartan de Dios, pues la gloria de Dios también se aparta de los hijos de Dios, como sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo que me llama la atención, ¿verdad? Ahí, como aquella mujer, ¿no? Cuando dio a luz a su hijo, le puso Icabod, que significa la gloria de Dios es traspasada. Y a veces llega a pasar eso en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros no vivimos bajo la voluntad de Dios, cuando no le seguimos de cerca, la gloria de Dios en nuestras vidas es traspasada. Pero suceden algunas cosas. Sucede aquí, hermanos, que el mundo reconoce el poder de Dios y saben que el poder de Dios es superior, pero desafortunadamente, como tú decías hace rato, hay cristianos que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado, porque a veces, hermanos, no guardamos el buen testimonio que tenemos que dar, no vivimos vidas consagradas, no vivimos vidas santas. Decimos que creemos en un Dios real, en un Dios vivo, pero hermanos, a veces vivimos negando eso en nuestras propias vidas. Es cierto, ¿verdad? La lectura que vemos aquí, como Dios, hermanos, le estaba mostrando al pueblo filisteo que él era superior a su Dios de ellos, y como su Dios de ellos, pues simplemente no pudo hacer nada, al contrario, quebrantó al Dios de ellos. Es más, tuvieron que levantarlo para volverlo a poner al lado del arca, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios la segunda vez? Lo quebrantó, mostrándole al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestras vidas, hermanos? A veces nosotros, hermanos, nos llevamos un chasco con nuestra propia vida porque la gente incluso nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Saben ellos que nosotros creemos en un Dios vivo y verdadero. Es más, a veces hasta la gente nos pide que oremos por ellos, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente, hermanos, si nosotros no estamos bien, la gloria de Dios puede ser traspasada en nuestras propias vidas. Y entonces, hermanos, vendrán calamidades aún en como la que le vino a Israel. ¿Qué calamidad fue? Les quitaron el arca. ¿Qué más? Hubo vergüenza y oprobio en Israel. Y eso puede pasar en nuestras propias vidas si nosotros no somos eh, serios en este sentido de buscar a Dios. Punto número uno, nosotros, si el mundo reconoce que nuestro Dios es un Dios verdadero y con poder, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿No es cierto? Y vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Entonces, concluimos, hermanos, con este pasaje de la palabra de Dios, que no hay Dios como nuestro Dios, pero los primeros que tenemos que creerlo somos nosotros. ¿Para qué? Para que haya beneficios en nuestra propia vida. La gente, hermanos, en esos momentos está avida por buscar a Dios, pero no saben a qué Dios. ¿No les ha pasado que muchas veces vas con personas que no, me pasa en mi trabajo, ¿no? Que no son hijos de Dios, pero pasan por un templo católico y ¿qué hacen? Se persignan, ¿verdad? Exactamente. Mi vecina de acá, de enfrente de mi casa, cada mañana se levanta y sale en la mañana y antes de emprender camino, se persina. Y a veces como cristianos, hermanos, a veces ni siquiera oramos en la mañana, pidiéndole a Dios su bendición en nuestras propias vidas. Sin embargo, hermanos, la gente está sabida de que buscamos a Dios y que, hermanos, ellos reconocen que tenemos un Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, hermanos, tenemos un Dios de poder, ¿no es cierto? Así que, Amén. hermanos, busquémosle con un corazón sincero, ¿verdad? A este Dios de poder en nuestras propias vidas. Es lo que yo aprendo, hermanos, en esta tarde, hermanos.
Gracias, hermano. No se les vaya a ocurrir mañana persignarse antes de salir al trabajo, ¿eh? Sí, hermano Fer, adelante. Es como yo cuando estaba trabajando en lo secular, yo tenía un alumno que siempre me acompañaba, y una vez, pasamos por una iglesia y se persinó, y le dije: "¿Por qué te persinas?". Dice: "Es que dice mi mamá que ahí está Dios". Dije: "Dios está en todo lugar". Le dije: "Eso no te creas". Entonces, imagínate, si Dios está ahí, pues, ¿cómo va a ayudar a los demás? Le dije: "No, Dios está donde tú le pidas, Él está ahí". Se quedó. Pues, no me contestó, pero sí lo hice recapacitar. Era un exalumno que siempre que pasaba por las iglesias dije: "No, tengo que decirle". Pero gracias a Dios que yo tuve valor y temple de decirle a ese alumno. Gracias a Dios, hermano. Bien, pues no sé si haya algún comentario más. Si no, pues para poder concluir, hermanos, con una oración, agradecidos por su palabra, ¿verdad? Avivados a través del fuego que emana en ella, ¿verdad? Que el Señor Amén. sea con cada uno de nosotros. Sí, sí, Cruz. Sí, algo que comentaba el hermano Marcos es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado últimamente que personas que afuera nos han rechazado por ser creyentes, pero en momentos de necesidad, sí, de enfermedad, de problemas, han acudido a nosotros que oremos por ellos. Entonces, sí, vean que bueno que el poder de Dios está en los hijos de Dios. Es algo inevitable, ¿no? Que el mundo ve, como más que dice, como dice el hermano, tenemos que dar nuestro testimonio, ¿no? Que ese testimonio, en lugar que desvanezca, crezca. ¿Eh? Amén. Amén. ¿Eh? Bien, pues concluyamos, hermanos, con una oración. Hermano Fer Araujo, si fuera tan amable de despedirnos en oración, por favor. Nuestro gran Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase de varones, Señor, esta clase de que tuvimos que nos dio el pastor. Gracias, Señor, porque sí, realmente debemos recapacitar y debemos siempre estar orando, viendo en la mañana y en la noche la palabra de Dios, Señor, para estar prestos para cualquier persona o cualquier ataque de Satanás, Señor. Gracias por todos los hermanos que estuvieron y gracias por la sabiduría que tú le diste a nuestro hermano Hugo Castillo. Bendícelo, Señor. Y también te pido por nuestro hermano Marcos y por nuestros hermanos que estuvieron, Señor. Bendícelos grandemente, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanos, muy amables por el día de hoy. Que descansen. Nos vemos en las próximas reuniones.